Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de especificación de tuberías Piping Class. Durante este webinar se tratarán los aspectos fundamentales de una especificación de tuberías o Piping Class, sistemas de tuberías, servicios de una instalación industrial, rango de presión y temperatura, especificación de componentes y tabla de derivaciones. Asimismo, se hará mención a las mejores prácticas y lecciones aprendidas en esta materia. El objetivo del webinar es dar respuesta a preguntas como ¿qué es una especificación de tuberías o Piping Class? ¿Por qué debemos trabajar con esta especificación en un proyecto o planta industrial? ¿Cómo se identifican o agrupan los servicios de una planta? ¿Cómo se codifican las líneas o sistemas de tuberías? ¿Cómo se establece el rango de presión, temperatura de un sistema? ¿Cómo se especifican los componentes de un sistema? ¿Cómo se calcula el espesor de una tubería? ¿O cómo se deben diseñar las derivaciones de un sistema? Para este webinar contamos con la colaboración de Javier Tirenti. Javier es ingeniero mecánico senior, cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de equipos mecánicos. Dentro de sus responsabilidades, a los cargos desempeñados, se engloba todo el ciclo de un proyecto EPC, desde la concepción inicial de equipos, delineación, diseño, cálculo, hasta la compra, asistencia analizado y puesta en marcha. Javier es instructor autorizado ASME y tiene una dilatada experiencia impartiendo cursos de formación especializados en distintas modalidades. Actualmente es el director de Advent Training and Engineering, así como director del máster en Ingeniería de Equipos Mecánicos para Plantas Industriales, certificado por ASME. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlota. Muchísimas gracias por esta introducción. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, te damos paso para que nos comentes sobre este webinar de Piping Class. Fenomenal, muchísimas gracias, Carlota. Muy bienvenidos a todos los participantes. Es para nosotros un placer poder contar con vuestro tiempo y con vuestra presencia. Hoy nos preguntamos sobre Piping Class, sistemas de tuberías, especificación de tuberías. La verdad que resulta bastante sencillo y complejo a la vez hablar de sistemas de tuberías porque lo primero que uno se encuentra al entrar en cualquier instalación industrial, sea del sector que sea, farmacéutico, petroquímico, alimenticio, etcétera, etcétera, lo primero que vamos a hacer es encontrarnos con tuberías por diferentes sitios y elevaciones, incluso donde donde no las vemos, también tenemos tuberías, que son las tuberías enterradas. Pero en definitiva, ¿qué es un sistema de tuberías? Bueno, un sistema de tuberías básicamente son las tuberías son las arterias principales que interconectan absolutamente cualquier equipo que tenemos, cualquier equipo de procesos o de almacenamiento que tenemos en una instalación industrial. Por ejemplo, si analizamos los tres depósitos o recipientes que vemos en la pantalla, evidentemente para poder interconectarlos vamos a necesitar tuberías que pueden ser de diferente diámetro, las cuales vamos a tener que interconectar con diferentes accesorios, como son codos, Ts, bridas, para poder interconectar estos sistemas, estas tuberías propiamente dichas a los diferentes depósitos. Y vamos a tener diferentes elementos que nos van a permitir interconectar estas tuberías que van a conducir, evidentemente, los fluidos en nuestro proceso industrial. Estos fluidos necesitamos darle un poquito de sentido y controlarlos de alguna manera. Es por ello que vamos a utilizar diferentes válvulas y estas válvulas que también pueden complementarse con strainers o filtros. Estas válvulas tienen que estar controladas con diferentes controladores, valga la redundancia, donde a partir de mediciones de presión y temperatura vamos a actuar las diferentes válvulas y componentes del sistema para poder lograr el objetivo del proceso. ¿Cómo se completa un sistema de tuberías? Bueno, se completa con los diferentes soportes y elementos que van a mantener en su sitio
a las tuberías y los elementos durante la normal operación del sistema. Esto que vemos en pantalla es un sistema de tuberías que cuenta con diferentes elementos. Resumiendo, para lo que nos interesa en este momento, un sistema de tuberías principalmente, para poder definir un sistema de tuberías, principalmente vamos a tener que definir la tubería en sí, propiamente dicha, los materiales que componen ese sistema. Vamos a tener que contar también con accesorios y válvulas que van a estar presentes en un sistema de tuberías y finalmente tenemos que definir evidentemente el método de unión que vamos a utilizar. Todo esto de manera resumida en nuestro sistema de tuberías. Ahora bien, si bajamos un nivel y le queremos poner nombre y apellido a cada uno de los códigos de diseño y estándares de diseño que tenemos que utilizar para poder definir un sistema de tuberías, tendremos que analizar algo como lo que vemos en la pantalla. Y en este caso, vamos a suponer que el diseño del sistema de tuberías lo hacemos o se realiza en un proyecto determinado de acuerdo a la normativa o al código ASME, la Sociedad American Society of Mechanical Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Es uno de los organismos, si no quizás el organismo a nivel internacional de mayor prestigio y reconocimiento. Muy bien, por un lado tendríamos que empezar a analizar los diferentes códigos de diseño que existen para poder diseñar un sistema de tuberías, valga la redundancia. Esto es el AMB 311, 3, 4, 8, etc. Eso por un lado. Primero que nada tenemos que definir el código de diseño. El segundo paso, que viene de forma directa una vez que hemos definido el código de diseño, es determinar o utilizar todos los estándares de referencia para poder definir los accesorios y los diferentes componentes de un sistema. Por ejemplo, si queremos trabajar con una brida estándar hasta 24 pulgadas, tendremos que utilizar el ASME 16.5 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos dos elementos, códigos de diseño y estándares. Claro, no termina aquí el problema, porque también tenemos que definir los materiales con los cuales queremos, con los materiales con el cual queremos fabricar o construir o diseñar nuestro sistema de tuberías. Perfecto, aquí tenemos otro elemento a tener en cuenta que no es tan directo y no es tan sencillo de definir y de seleccionar. Bueno, eso sería motivo de quizás otro curso, otro webinar, selección de materiales. Un tema que nos preocupa muchísimo a todos y del cual tenemos que saber lo suficiente como para poder seleccionar un material adecuadamente para un proceso industrial en concreto. Además de los materiales, pueden existir otras especificaciones, otras normativas aplicables a nuestro proyecto, como por ejemplo en este caso los estándares API, que en este caso, como hablamos de un diseño de normativa ASME, son perfectamente compatibles y nos podríamos encontrar de esta manera con otros estándares aplicables a nuestro proyecto, otras normativas aplicables a nuestro proyecto. He querido, de una manera un poco desordenada, quizás, plantear todo esto o plantearlo en una slide, en una transparencia, para que seamos, para que tengamos un resumen de los estándares normativas más importantes que tenemos que utilizar en un proyecto para poder diseñar y construir un sistema de tuberías. Esto, al menos a mí, se me antoja un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay muchísimos códigos normativos y estándares aplicados simultáneamente. Es por eso que resulta necesario poner un poco de orden. Por ejemplo, si necesitamos definir las dimensiones estándar de una tubería, dentro de todo este panorama
oscuro. ¿Cómo sabemos, cómo determinamos cuál es la normativa que aplica a una tubería? ¿Cómo definimos a ciencia cierta las dimensiones estándar de un sistema de tubería? Bueno, nos podríamos valer de un atajo o de una ayuda rápida para poder determinar cuál es el estándar aplicable para definir una tubería de acuerdo a normativa ASME, que en este caso sería para acero al carbono la B3610 o para acero inoxidable la B3619. Pero no podemos estar inventando la rueda, no podemos estar realizando este proceso todas las veces que necesitamos definir las características constructivas de un sistema de tuberías. Es por eso que nos tenemos que preguntar qué es una especificación de tuberías o qué es un piping class. Y no solamente eso, sino que nos tenemos que preguntar para qué sirve y por qué es importante utilizarlo en nuestros proyectos y por qué es importante eh, conocer cómo se desarrolla un piping class y cómo se aplica un piping class. Empezando por el principio, una especificación de tuberías o piping class es un documento desarrollado normalmente durante la fase de diseño de un proyecto, que detalla todas las características de los distintos elementos que componen un sistema de tuberías para un servicio en concreto. Esto es muy importante y vamos a estar haciendo hincapié a lo largo de esta sesión sobre este punto. Digo que un piping class es diseñado o desarrollado para un servicio en concreto o para un grupo de servicios similares en concreto. Pero ese concepto es muy importante tener en cuenta. Evidentemente que lo que buscamos es un documento donde se especifiquen todas las características de los componentes, la tubería, las bridas, los accesorios, las válvulas y cualquier otro elemento que sea necesario. ¿Para qué? Para que nos sirva como un documento, una especificación de compra, es decir, poder especificar un elemento con absolutamente todos sus detalles para no tener que estar inventando la rueda todas las veces que tenemos que comprar un sistema de tuberías o los accesorios para un sistema de tuberías. Una especificación de tuberías o piping class se organiza de la manera que lo vemos en la pantalla. Existen diferentes modelos, templates y formas de organizar una especificación de tubería, pero esencialmente debe contar con las partes que vemos numeradas en la pantalla. Comenzando por el encabezado, el número 1. El encabezado de un piping class contiene información de vital importancia, el código de la especificación, el código de diseño, eh, si tiene tratamiento térmico, el rating, los límites de presión y temperatura, tan importantes. Ahora hablaremos de los límites de presión y temperatura, el material para el cual es aplicable esta especificación de tuberías, la corrosión admisible. Todos esos elementos normalmente conforman el encabezado o la sección principal de los datos de una especificación de tuberías o piping class. Luego tenemos los servicios. Claro, hemos dicho que una especificación de tuberías o piping class se desarrolla para un servicio o grupo de servicios similares. En cuanto a qué tienen que ser similares los servicios, bueno, básicamente en términos del fluido, la corrosividad del fluido, y en términos de presión y temperatura. Esos son los tres parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de agrupar estos servicios en un piping class. Luego lo que vamos a encontrar es directamente la especificación, el detalle de cada una de las partes o de cada uno de los elementos que componen un servicio de tubería, de un sistema de tuberías, perdón, como por ejemplo la tubería propiamente dicha, que es el elemento, no me atrevería a decir que es el más importante de un sistema, porque todos los componentes de un sistema de tuberías evidentemente son importantes, pero sí que reviste una importancia trascendental, quizás desde el punto de vista de
el procurement o el aprovisionamiento de este elemento. En cualquier caso, vemos que para un mismo sistema de tuberías podemos llegar a encontrar diferentes materiales e incluso diferentes requerimientos de espesores para los diferentes diámetros, como lo que podemos ver en la pantalla. Vamos a encontrar las diferentes columnas donde se especifican cada uno de los elementos y cada una de los requerimientos necesarios para adquirir y para comprar estos materiales. Lo mismo nos vamos a encontrar con los accesorios: codos, Ts, reducciones, socolets, weldolets, figuras 8, espaciadores, es decir, los diferentes elementos que podemos llegar a necesitar en un sistema de tuberías. Tenemos que especificarlos adecuadamente para poder realizar el aprovisionamiento de estos componentes sin ningún inconveniente. Lo mismo sucede con diferentes otros elementos, como pueden ser bridas o juntas o espárragos. Vamos a encontrar absolutamente lo mismo o el mismo nivel de detalle, el mismo nivel de especificación para cada uno de los elementos que componen un sistema de tuberías. Incluso también tenemos que especificar las válvulas. Pueden ser válvulas de bola o válvulas esféricas, pueden ser válvulas esclusa o válvulas de compuerta, pueden ser válvulas mariposa, válvulas check o retención. En definitiva, tenemos que ser lo suficientemente específicos. El piping class tiene que ser lo suficientemente amplio como para definir todos los detalles necesarios a la hora de especificar un elemento como una válvula adecuadamente. Aquí existen diferentes prácticas o diferentes preferencias a la hora de desarrollar una especificación de tuberías o piping class, donde hay ciertas tendencias donde se prefiere especificar absolutamente todos los componentes o la gran mayoría de componentes de un sistema de tuberías, como por ejemplo las válvulas. Hay otras corrientes u otras preferencias donde se opta por dejar las válvulas en un documento aparte diferente al piping class o especificación de tuberías. Eso ya depende de preferencias, proyectos, compañías, empresas de ingeniería o usuarios finales. Sea en un lugar o en otro, evidentemente la información de un elemento como las válvulas tiene que estar muy bien detallado y se tiene que presentar de una manera clara y concisa para poder realizar el aprovisionamiento de estos elementos adecuadamente. Y finalmente, en una especificación de tuberías o piping class, nos encontramos lo que se conoce como tabla de derivaciones, que es ni más ni menos lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. Esta tabla de derivaciones se debe leer de la siguiente manera. Nosotros en la parte horizontal, podría también estar invertido, pero habitualmente se coloca en la parte horizontal, colocamos el colector o tubería troncal, tubería principal, y en la parte vertical colocamos la tubería de derivación o derivación que queremos realizar en nuestro sistema de tuberías. Entonces, básicamente esta tabla lo que nos viene a aclarar es la forma en la que yo tengo que unir un colector, por ejemplo, de 18 pulgadas con una derivación de 4 pulgadas, por ejemplo. Entonces, si yo realizo y busco la intersección, encontramos que yo tengo, de acuerdo a esta especificación de tuberías y de acuerdo a este piping class, yo tengo que unir una tubería troncal con una tubería de derivación de acuerdo a esta referencia que es la número 6. Y esta referencia, que es la número 6, me indica que tengo que utilizar un weldolet
un elbow LED o un lateral LED. En este caso, butt weld o para soldar a tope. Ahora bien, cabe mencionar, como ya hemos indicado anteriormente, que una especificación de tuberías solo se aplica a una planta, a la planta, al emplazamiento, a la instalación o al sistema de tuberías para el cual fue definido este piping class o esta especificación de tuberías. No sería prudente tomar esta especificación de tuberías, que concretamente ha sido diseñada para una instalación industrial del sector metalúrgico, no sería prudente aplicar esta especificación para una planta alimenticia, por ejemplo, del sector alimenticio. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver los requerimientos de un proceso metalúrgico o siderúrgico que los requerimientos de un proceso de una planta alimenticia. Son cosas completamente distintas. Es por eso que os comentaba anteriormente que no debemos extrapolar especificaciones de un sector o de una planta a otra. Cada sector industrial tiene una especificación o un piping class en concreto. En cualquier caso, estemos en un sector, en el sector siderúrgico o el sector alimenticio o el sector oil and gas, en una refinería, ¿cómo podemos agrupar los servicios de una planta? Porque claro, lo que nos interesa es tratar de tener el menor número de servicios o de especificaciones de planta posibles, porque mientras más especificaciones de tuberías o piping class tenemos en un proyecto, en una planta industrial, más complicado se transforma el manejo de esa planta documentalmente o desde el punto de vista del aprovisionamiento. Entonces, evidentemente que un servicio de una planta industrial, como puede ser aire de instrumentos, aire de procesos, aceite de lubricación, aguas ácidas, agua de alimentación a calderas de baja presión o cualquier otro servicio que nos podamos encontrar en una planta industrial, un servicio es un sistema utilizado para cumplir una misión específica. Y esa misión específica tiene unos parámetros de presión, temperatura y fluido. Entonces, para poder agrupar una serie de servicios dentro de una especificación de tuberías, como mínimo lo que tenemos que tener en cuenta es la presión del sistema, la temperatura, el fluido, el tipo de fluido, los materiales que necesitamos y la corrosión admisible. Al menos teniendo presentes esos parámetros, podemos empezar a pensar en agrupar servicios dentro de un piping class o de una especificación de tuberías. Eso lo que hemos visto en la pantalla son diferentes servicios de una planta industrial típica donde nos podemos encontrar un rango amplio de presiones y temperaturas, donde aquí solamente estamos viendo presiones y temperaturas. Si habláramos de materiales, también encontraríamos un rango o un espectro bastante amplio de materiales. Hablemos de codificación, porque bueno, dentro de un proyecto de ingeniería o dentro de una planta industrial es muy importante poder organizar nuestras especificaciones de tuberías, nuestros piping class, los vamos a tener que organizar de una manera clara y que sea de fácil aplicación. Lo más importante de todo es que la codificación sea clara. Quizás a lo largo de mi carrera he visto, por poner un número, 50 sistemas de codificación distintos para especificación de tuberías y piping class.
No me atrevería a decir de que ninguno es mejor ni peor. Lo único que necesitamos tener en cuenta para definir la codificación de un piping class es simplemente que sea sencillo, que sea lo suficientemente amplio para abarcar todas las combinaciones necesarias dentro de nuestro sistema o de nuestra planta industrial, pero que sea sencillo de comprender, como por ejemplo lo que vemos en la pantalla. Esto que vemos, esto que muestro, es simplemente un ejemplo. Seguramente, si nos ponemos a evaluar en detalle este template, alguno de vosotros me puede decir, Javier, pero que en ese caso yo creo que estaría faltando una columna que puede ser el tratamiento térmico, o puede faltar una columna que sea el sector de la planta donde aplica este piping class. Y todos los comentarios son válidos y evidentemente todos los enfoques son correctos. Esto dependerá de las necesidades que tenga una planta industrial. Eh, un sistema de codificación muy sencillo es donde el primer código, la primera parte del código, el primer carácter es en este caso eh, es una letra que define el tipo de material del sistema de tuberías del cual se está describiendo. El segundo carácter, nuevamente, es una letra que define el rating o combinación de presión y temperatura de nuestro sistema. El próximo carácter, en este caso, es numérico, donde se definen los diferentes niveles de corrosión admisible. Y por último tenemos un carácter opcional, que es un carácter que puede variar, donde la letra A significa tratamiento térmico post-soldadura, letra B significa que lleva un material refractario del sistema, letra C que lleva un recubrimiento interno de PTFE, y así podríamos encontrarnos con muchísimas variaciones. Esto lo importante es que tengamos en cuenta que el sistema tiene que ser sencillo y de fácil aplicación para nuestro sistema. Ahora bien, ¿cómo se establece el rango de presión y temperatura de un sistema de tuberías? O mejor dicho, ¿cómo se establece el rango de presión y temperatura de una especificación de tuberías o de un piping class? Sencillamente se define en función de los requerimientos del servicio, como hemos dicho anteriormente: presión, temperatura, corrosión admisible y materiales, que lo tenemos aquí, y el rating. Entonces, de esa forma, con esos elementos, nosotros podemos agrupar diferentes servicios de un sistema de tuberías y estableciendo el rango de trabajo de presión y temperatura. Como podemos ver para este ejemplo en la pantalla, el Piping Class AA1 es aplicable tanto para el servicio de aceite de lubricación, para el servicio de fuel oil y para el servicio de gas natural de esta planta en concreto. ¿Y por qué es aplicable? Es aplicable porque estos tres servicios tienen límites de trabajo en términos de presión y temperatura muy similares, tienen corrosiones admisibles requeridas para el material muy similares. Los tres servicios requieren un material de acero al carbono, y los tres servicios pueden o requieren un rating de accesorios 650. Entonces, con esto en mente, nosotros estamos en condiciones de decir, ok, me conviene agrupar estos servicios. ¿Para qué? Para simplificar la operativa diaria de nuestro proyecto y para simplificar la planta industrial y todo lo que viene a continuación de la fase de diseño, que es el aprovisionamiento de los diferentes componentes. Perfecto. Hemos visto cómo se compone o cómo está constituido un piping class con los diferentes elementos. Ahora bien, para poder llegar a definir un piping class, tenemos que especificar los
componentes de un sistema, los diferentes componentes, como por ejemplo la tubería propiamente dicha, las bridas del sistema, los codos, las T's, las válvulas. Tenemos que especificar absolutamente todos los componentes, como por ejemplo lo que veíamos anteriormente, que si tenemos que definir si tenemos que definir los componentes como por ejemplo bridas, codos o tuberías propiamente dichos, tendríamos que contar y saber llegar a definir o a identificar los estándares y las normativas aplicables, en este caso de ASME, para poder obtener esas, primero hacer la selección adecuada de una brida, si estamos hablando de una brida, y luego poder especificarla adecuadamente para realizar la compra y la adquisición de ese elemento. Uno de los elementos que no solamente tenemos que especificar, sino también calcular, son las tuberías. Las tuberías, primero, el espesor de la tubería primero se calcula y luego se selecciona. Es decir, primero realizo un cálculo basado a una serie de reglas o una serie de requerimientos de diseño y posteriormente, una vez que que hemos obtenido el espesor mínimo, tenemos que realizar la selección de ese espesor. Por ejemplo, si estamos calculando de acuerdo a código ASME y suponemos que estamos haciendo el diseño para una refinería, por ejemplo, el código aplicable sería en este caso el ASME B313 y nos encontraríamos con una ecuación de cálculo como vemos en la pantalla, donde el espesor va a ser directamente proporcional a la presión interior que tenga que soportar esa tubería, directamente proporcional a su diámetro eh, e inversamente proporcional a las propiedades mecánicas del material. En otras palabras, al esfuerzo admisible del material. Entonces, en base a estos parámetros, obtendríamos el espesor de la tubería. Y ese espesor, una vez que hemos obtenido el requerimiento mínimo de acuerdo al código de diseño, que en este caso es ASME, una vez que hemos obtenido ese espesor requerido mínimo de cálculo, realizaríamos una selección en función de los espesores comerciales disponibles de acuerdo a nuestro estándar. Aparte de calcular y diseñar las tuberías propiamente dichas, tenemos que analizar cómo se deben diseñar las derivaciones de un sistema. Anteriormente habíamos mostrado este cuadro de derivaciones y este cuadro de derivaciones nos indica cómo debemos unir o realizar las derivaciones entre la tubería troncal, en este caso está en inglés, es por eso que indica header, y en la parte vertical indica branch, es decir, colector o tubería troncal y ramal o derivación. Esta tabla funciona exactamente igual, de la misma manera que habíamos comentado anteriormente, y lo que nos indica es cómo realizar la unión entre dos tuberías. Si tenemos que realizar una unión tubo a tubo, o tenemos que colocar una T-reducción, o si tenemos que colocar un socolet, o una T estándar, o un weldolet. Ahora bien, está muy bonito lo que vemos en la pantalla. ¿Por qué? Porque ya está todo definido y se indica claramente aquí cómo tengo que realizar esa unión entre dos tuberías de distinto diámetro. Pero claro, esto se realizó para este proyecto en concreto. Y este proyecto que supongamos, este Piping Class, que supongamos que se corresponde con un sistema del sector oil and gas, no es que pueda, es que con seguridad no va a ser aplicable y no va a ser coherente con los requerimientos del sector farmacéutico, por ejemplo. Entonces nosotros no podemos tomar
esta tabla de derivaciones y decir, uy, qué bonita que está, vamos a aplicarla a nuestro próximo proyecto que es del sector farmacéutico. Eso no nos sirve porque evidentemente la forma de interconectar los sistemas va a ser distinto. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y la pregunta es, ¿cómo definimos, cómo llegamos a definir esta tabla de derivaciones? Bueno, esta tabla de derivaciones se define en base a una serie de requerimientos del código, por un lado, cuando tengo que calcular o realizar una unión de un tipo o de otro, disponibilidad de accesorios comerciales. Por ejemplo, si yo quiero unir una tubería de 48 pulgadas, una tubería troncal de 48 pulgadas, con una derivación de 2 pulgadas, yo no voy a encontrar un accesorio estándar en el mercado que sea una T-reducción de 48 a 2 en una sola pieza. Entonces, las limitaciones de la disponibilidad de elementos estándar en el mercado también es un elemento que tengo que tener en cuenta a la hora de definir esta tabla de derivaciones. Uno de los elementos, como por ejemplo vemos aquí mencionado que es el Socolet o el Weldolet, uno de los elementos muy utilizados o más utilizados para realizar este tipo de derivaciones son los que se conocen como accesorios OLED, que son los, bueno, yo no vamos a mostrar en este caso toda la familia de accesorios OLED, porque son muchos accesorios, pero vamos a mostrar los principales, que son el WeldOLED, definidos en esta normativa, SOCOLED en esta normativa y ThreadOLED, definidos en esta normativa. La diferencia entre ellos es que todos son accesorios utilizados para derivación de sistemas de tuberías. El modo de unión entre el accesorio y la tubería troncal siempre es el mismo, que es una soldadura de relleno entre ambos elementos, mientras que lo que cambia entre ellos es el método de unión entre el propio accesorio y la tubería. Los weldolets son aquellos accesorios que tienen soldadura a tope, son accesorios para soldar a tope. Socolet, como su nombre lo indica, accesorios para soldar socket o a enchufe. Y threadolet, accesorios para roscar. Esos son los accesorios OLED que se utilizan para derivaciones de sistemas de tuberías. Ahora bien, muchas veces se preguntan o se ven en las diferentes industrias algunas derivaciones que se han realizado como lo que se conoce con el sistema que se conoce tubo a tubo, es decir, si nosotros tenemos la tubería troncal aquí, tenemos la tubería troncal y luego tenemos la tubería de derivación. Este método de unión consiste en unir un tubo directamente con otro. Y muchas veces me preguntan, Javier, pero me parece que esa práctica no es muy adecuada porque no me da mucha seguridad. Es decir, si yo comparo un accesorio estándar, una T estándar, contra tomar un tubo, cortarlo y soldarlo directamente, no me da mucha seguridad. La pregunta que surge es, ¿está esto recogido en los códigos de diseño? ¿Es esto posible? Y efectivamente, esto está perfectamente recogido. En este momento yo muestro el B313 en la pantalla, pero podríamos estar hablando de cualquier otro código de diseño. Y efectivamente, esto es una práctica que está perfectamente recogida en los códigos de diseño y se trata de analizar y diseñar la unión entre dos elementos, como puede ser la tubería troncal, que vemos en este caso, y la tubería de derivación. Entonces nosotros, para poder realizar esta unión, se debe practicar una abertura en la tubería troncal y debemos soldar la tubería de derivación. Evidentemente que al debilitar la pared de un cilindro, que ya hemos calculado previamente, necesitamos reponer el área que hemos extraído. El área 4 que vemos aquí es justamente eso, es área que yo estoy reponiendo para compensar lo que hemos quitado en la perforación. Entonces, como
como decía anteriormente, esto está perfectamente recogido en la gran mayoría o en todos los códigos de diseño de sistemas de tuberías, con lo cual es tan sencillo. Si necesitamos realmente utilizar esta configuración, lo único que tenemos que hacer es consultar el código de diseño en el apartado adecuado y realizar los diseños en función a los requerimientos de este código. Bueno, ya que estamos hablando de sistemas de soldaduras, penetración total. Bueno, siempre que hablamos de seguridad, sin temor a equivocarme, tenemos que hablar de seguridad. Y la máscara del soldador siempre es un elemento de vital importancia. Como por ejemplo tenemos aquí. Aquí tenemos una máscara un poco sui generis, un poco rara, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta la máscara del soldador. Esto es una broma, no, lamentablemente virtualmente se hace más difícil ver las reacciones, pero bueno, eso era una pequeña broma para ir cerrando esta sesión. Bueno, y una pregunta que también es muy válida y nos podemos hacer: códigos de diseño. Nosotros hemos estado hablando, hemos explicado o hemos resumido, por decirlo de alguna manera, los componentes principales y hemos respondido a algunas preguntas que giran en torno a especificación de tuberías y piping class. Ahora, el ejemplo que yo he mostrado hasta ahora ha sido el de un piping class de acuerdo a normativa americana. ASME, código ASME, American Society of Mechanical Engineers. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos diseñando un sistema de tuberías de acuerdo a normativa europea o normativa rusa, GOST, o normativa francesa, italiana, china, la que sea? De forma análoga a lo que hemos comentado hasta ahora, podemos perfectamente desarrollar un piping class para cualquier otra normativa, como por ejemplo, aquí lo que vemos en la pantalla es un piping class para normativa europea, donde vemos que cada uno de los componentes va a tener su definición y que hace referencia de manera directa a las normativas que se tienen que utilizar y cómo se deben especificar todos los elementos a la hora de trabajar con, en este caso, normativa europea. Este tema de especificación de tuberías y piping class realmente es muy extenso, tiene una criticidad enorme en todos los proyectos de ingeniería que desarrollamos y en cualquier planta industrial, porque las arterias de una planta industrial son las tuberías. Si una tubería no está bien especificada, no está bien agrupada, más tarde o más temprano, lamentablemente nos vamos a encontrar con diferentes problemas. Con lo cual, espero que hasta aquí haya sido de utilidad, que haya sido de vuestro agrado, y si os parece bien, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Javier, por este webinar. Efectivamente, teníamos por ahí a Luis. Luis, no sé si quieres hacer tú la pregunta o prefieres que la lea yo directamente. Luis nos preguntaba a través del chat. Bueno, nos están preguntando bastantes Sí, personas. Dime, sí, Luis. hola Carlota, gracias. Gracias Javier también por la explicación. Sí, un comentario, ¿no? Al final explicabas sobre la tabla de ramales o branch. Yo siempre he tenido, bueno, o siempre he visto, pues, cuando se diseña el piping class, que infiere mucho lo que es la opinión del cliente final. O sea, el cliente final puede decirte, mira, yo no deseo usar T. Yo quisiera una derivación con un ramal a través de un weldolet, que sobre todo se usa en oil, los weldolets, los threadolet. Sin embargo, hacía la pregunta, porque normalmente uno lo que ve en el piping class al final es esa tabla, como tú dices, ¿no? Bien bonita, pero evidentemente hay que saber cuáles serían otros criterios técnicos a considerar. Ya sé que nombraste en el caso de los weldolet, nombraste los códigos de diseño. Pero, por ejemplo, para las T, ese tipo de cosas, esa era más o menos mi pregunta, pues. Gracias.
Al revés, los agradecidos somos nosotros. Muy amable por tu consulta y por participar de este webinar. Efectivamente, el cliente final tiene una injerencia muy importante porque en definitiva es su planta y el cliente final es el que define cómo quiere que se diseñen sus sistemas de tuberías. Em, Aquí no hay, como todos sabemos, en ingeniería no hay una solución única a un diseño. Aquí se pueden presentar soluciones variadas en función de la experiencia o criterios técnicos. Pero sí, efectivamente, el usuario final tiene injerencia sobre esa tabla. Hay muchísimos usuarios finales que no quieren ver ni remotamente un branch, una derivación tubo a tubo con un pad de refuerzo, por ejemplo, lo cual está perfectamente aceptado por los códigos de diseño. Pero hay ciertos sectores que, aunque el código de diseño lo permita, no hay clientes que no quieren incorporarlo. Entonces, los criterios técnicos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esa tabla de derivaciones principalmente es el código de diseño, disponibilidad de accesorios en el mercado y especificaciones o requerimientos del cliente final, si es que existen. Si no hay una especificación del cliente final, pues tendremos libertad para desarrollarlo. Ahora, si el cliente final se mete, y especialmente en el sector oil and gas, donde siempre va a haber una injerencia del cliente, pues allí el Piping Class tendrá que ser definido con ese, digamos, esas directivas del cliente final o directamente el piping class que proporciona el cliente final. Espero haber respondido a la pregunta adecuadamente, Miguel. Luis. Luis, Luis. perdón. Sí, Javier. No te preocupes. Bueno, perfecto. Gracias. Fenomenal, a ti, De todas Luis. formas, eso es como también recordaba mucho cuando uno diseña y, por ejemplo, en el caso del piping, te da, por ejemplo, el cálculo que hace el procesista, te dice, no, mira, me está dando 5 pulgadas, pero realmente 5 pulgadas es un diámetro que no es comercial. Entonces ahí uno juega dependiendo también de otras variables, si no, mira, llévalo a 6 o llévalo a 4, ¿no? Dependiendo también de los costos y todo ese tipo de cosas. Correcto. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por Efectivamente. tu A ti, respuesta. Luis. Gracias, Luis. Bueno, teníamos por el chat a Javier Montiel, que bueno, creo que ya has contestado esta pregunta porque dice, el Piping Class lo define la empresa de ingeniería o el cliente, y hablando, bueno, pues con Luis esta respuesta la has facilitado. Tenemos por ahí a Eduard Gatuellas, que ha levantado la mano. Hola, Eduard, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es en referencia a las derivaciones cuando es código europeo, porque así como el código ASME siempre te permite hacer los welders, OLEDs y están bastante especificados las intensificaciones en las derivaciones, en el europeo no existen estos accesorios. Solo tienes o hacer un injerto directo o con T-reducción o poco cosa más. Ok, muy buena pregunta, Eduard. Muchísimas gracias por participar. Efectivamente, tal como tú dices, en la normativa europea la metodología es un poco distinta. Una de las alternativas que se puede poner en práctica y de hecho que se hace, si queremos diseñar una derivación con un pad de refuerzo, siempre se puede hacer uso de la normativa EN 13445, que es la prima hermana de la 13480 para diseño de sistemas de tuberías de acuerdo a la normativa europea. La normativa EN 13445 es la normativa de recipientes sometidos a presión, de acuerdo a normativa europea. En esa normativa se especifican todos los detalles para poder realizar este tipo de derivaciones, con lo cual es perfectamente válido seguir ese camino, esa extrapolación hacia la normativa 13.445 y realizar ese diseño. Esa es una alternativa. Hay muchas otras. Otra alternativa sería hacer un FEA, un análisis por elementos finitos, si no estuviese recogido en un código en concreto. Evidentemente ya
hablamos de tiempos, plazos de entrega, costes, diferentes cuestiones, ¿no? Muchas gracias. Al revés, a ti. Gracias, Eduard. Bueno, tenemos por ahí a Lucía. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Carlota, y buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre cómo proceder, ya que hay casos o situaciones en las que no disponemos de especificaciones técnicas. Por ejemplo, no sé, en plantas que han sido construidas hace muchos años, ¿cómo proceder en esos casos? Muy buena pregunta, Lucía. Muchísimas gracias. Esto es una casuística bastante habitual y estoy seguro que si lo preguntamos a cada uno de los participantes de este foro, en algún momento de nuestra carrera o nuestra carrera profesional nos hemos encontrado con ese problema. Nosotros recientemente nos encontramos con ese caso. Bueno, un cliente de una empresa que fue una empresa de procesos que fue fabricada, fue construida hace ya unos cuantos años, probablemente en la década del 70. Y para colmo, esta planta fue construida con diferentes normativas por sectores. Las tecnologías de esa planta las desarrollaron diferentes empresas, algunas con tendencia europea, otras con tendencia de códigos americanos. Entonces hay un mix de especificaciones había un mix de especificaciones en esa planta. Entonces, bueno, el cliente nos contactó y lo que querían era uniformar. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos fue, si queremos uniformar y simplificar nuestros procesos, lo primero que tenemos que hacer es una especificación de tuberías. Entonces, si no existe, se puede crear esa especificación de tuberías. De hecho, que es lo que hemos realizado para diferentes clientes. Es decir, se hace una inspección de lo que hay, que lo que hay no necesariamente tiene que estar bien hecho y no necesariamente tiene que seguir un código, digamos, exhaustivamente. Pueden haber algunos errores o algunas mezclas de diferentes códigos de diseño. Entonces, lo que hay que hacer es realizar esa especificación. Ese fue el primer paso que propusimos y que llevamos adelante. Y luego, después de eso, se empiezan a optimizar muchos procesos, como por ejemplo mantenimiento. Antes de que esta empresa tuviera las especificaciones de tuberías o los piping class, cada vez que se rompía una tubería, tenían que inventar la rueda para poder definir el componente claramente que tenían que ir a comprar para reparar la tubería. Eso no puede ser. Cuando tenemos una instalación industrial, lo que necesitamos, evidentemente, es tener una especificación, un piping class, para saber con lujo de detalles qué es lo que se debe comprar, para qué sistema, de una manera rápida y precisa para evitar errores. Perfecto, muchas gracias. A ti, Lucía. Bueno, Luis tiene otra pregunta. Gracias, Lucía. Bueno, más que una pregunta es un comentario debido a la pregunta de Lucía y la respuesta también de Javier, ¿no? Ciertamente ahí el proceso sería la inversa, ¿no? Cuando estás en una empresa de ingeniería, normalmente se diseña, se generan la cantidad de documentos y productos de ingeniería, pero muchas veces no conocemos la planta o el proceso. Aquí sería la inversa, ¿no? Es decir, tendríamos que ir sin nada en una planta que está operando, incluso tenemos que hacer mediciones de espesor, identificación de un material, si es acero al carbono, si es acero inoxidable, y la base fundamental de todo este input va a ser la experiencia del personal en la planta, es decir, ellos son los que conocen el historial del elemento, en este caso sería el piping, y en base a esos datos nosotros empezamos a construir un piping class. Es la experiencia que hemos tenido, pues, cuando no existe nada, que ciertamente lo fundamental sería contar o disponer de ese piping class de manera de organizar todo nuestro sistema. Ese era el comentario. Fenomenal, Luis. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, tenemos un correo que dice, hola Javier, muchas gracias por este webinar. Tengo una pregunta. Para una derivación de una tubería troncal, ¿es mejor utilizar un accesorio OLED o una unión tubo a tubo con refuerzo? Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. Siempre la mejor respuesta es depende.
¿Y de qué depende en este caso? Depende de los requerimientos del cliente, depende de las especificaciones de la planta, depende de la disponibilidad comercial, depende de los diámetros que yo tengo que unir. No existe algo que sea mejor ni peor. Existen cosas más adecuadas o más sencillas o más económicas para diferentes situaciones, pero no existe algo que sea mejor o peor. Depende realmente de todas las, de todas las características y de todas las condiciones que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es decir, diámetro, disponibilidad comercial, especificaciones del cliente, tipo de sector, tipo de planta. Es una evaluación de todos estos elementos. Perfecto, pues muchas gracias. A ver, Lucía, hola, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes nuevamente. Tenía otra consultita y es, Fenomenal. ¿quién definiría o quién es que tiene que definir la corrosión admisible? La corrosión admisible de un sistema de tuberías. Sí, exactamente. Buena pregunta. La corrosión admisible depende principalmente de el fluido, es decir, un proceso corrosivo en un sistema de tuberías se va a originar dependiendo del fluido, de la corrosividad del fluido y del material base del sistema de tuberías. Entonces, la corrosión admisible, los famosos 1,5 milímetros o 3 milímetros que hemos visto en las transparencias anteriormente y que nos encontramos en diferentes escenarios, ese 1,5 milímetros o 3 milímetros, no, no cae del cielo. Esos parámetros de corrosión admisible, que básicamente la corrosión admisible no es otra cosa que un sobreespesor que se le confiere al espesor original para que el material pueda durar la vida útil para la cual fue diseñado originalmente, sin sufrir una pérdida de material que sea nociva para el espesor requerido o de cálculo para soportar la presión interior. Entonces, la corrosión admisible tiene esa función de garantizar la vida útil del material sin que se produzca una disminución de espesor resistente. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto viene de un análisis entre el fluido, evidentemente, y el material base. Entonces, se necesita realizar una serie de ensayos para poder determinar la tasa de corrosión anual de este tipo de pareja fluido-material base. Entonces, una vez que se hacen esta serie de ensayos, se puede determinar la corrosión anual que se tiene de ese sistema, definir esa tasa de corrosión anual, multiplicarla por el número de años de vida útil de esa tubería y obtener el valor mínimo de corrosión admisible. Entonces, eso, ¿quién lo define? Bueno, principalmente lo tiene que definir el que está realizando la selección de materiales de esa planta. Es decir, la ingeniería que se contrate para realizar la ingeniería básica, selección de materiales de este tipo de elementos, pues es la que tiene que definir, sin ninguna duda, esa corrosión admisible, esos parámetros de corrosión admisible para garantizar la vida útil del sistema. Perfecto, muchas gracias. Fenomenal, sin Gracias a problema. ti, Lucía. Bueno, pues Luis tiene otra pregunta. Hola, Luis, buenas. Bienvenido de nuevo. Lucía 2 y Luis va para la segunda. Sí, no, es que bueno, son varios temas y disculpen si estamos ya en tiempo, pero quería acotar allí que... Luis, el Perdón, micrófono. Sí, perdón. La pregunta de Lucía, no sé si enfocarla a nivel de lo que son las disciplinas que existen en las empresas de ingeniería o las consultoras. Ese dato de corrosión muchas veces proviene del... Se te ha vuelto a bloquear el micrófono, Luis. Sí, no sé qué ocurre acá. Alguien, no sé quién está monitoreando por ahí. Bueno, lo cierto es que sí, yo he visto ese porcentaje de corrosión normalmente en
documentos que genera la disciplina de procesos. Bueno, evidentemente hay que ver muchas veces en una ingeniería de detalle o una básica, una conceptual. Por ejemplo, en la conceptual, la disciplina de procesos puede generar lo que llaman mapas metalúrgicos. De hecho, ellos generan también un listado de líneas donde aparte nos da una cantidad de datos, en el caso del equipo mecánico que lo recibimos, y en ese listado de líneas normalmente se ve ese porcentaje de corrosión. Y es el input para nosotros trabajar y corroborar en este caso espesores de tubería, etcétera, etcétera, aplicando los códigos ASME. Eso era lo que quería compartir. Luis, muchísimas gracias por tu aporte. No sé, ahí se te estaba bloqueando el micrófono, lamentablemente, pero bueno, se ha entendido No sé si con el toda. hoster, no sé si el hoster que tiene el comando del micrófono, pero no sé por qué se apaga y prende, ¿verdad? Pues debe ser de tu. Es un proceso bastante directo, con lo cual debe ser seguramente de tu ordenador. En cualquier caso, muchísimas gracias por el aporte. Efectivamente, tus palabras han sido casi exactas, idénticas que las mías. En cualquier caso, evidentemente, se aprecia el aporte de todas las personas, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna consulta adicional. De momento nadie más ha levantado la mano ni ha escrito por el chat, con lo cual, bueno, yo creo que podemos finalizar este webinar y me gustaría recordar a todos nuestros participantes que este webinar ha sido grabado y que a partir de mañana estará en nuestro canal de YouTube para todo aquel que quiera volver a verlo o que no haya podido asistir. Además, si os ha gustado este webinar y queréis saber más sobre este tema, os informamos que el próximo 13 de diciembre vamos a realizar el curso virtual de Piping Class. Podéis inscribiros en el curso hasta el jueves 9 de noviembre a través de nuestra web www.arbentraining.com y que este curso además va a estar certificado por ASME. Gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros y gracias, Javier, por este interesante webinar. Muchísimas gracias a todos, un placer. Un placer haber estado con vosotros esta tarde. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable, muchas gracias.